Bienvenido una vez más a este espacio de calma, donde las palabras se convierten en un puente hacia el descanso y los mitos antiguos regresan para susurrarnos sus secretos en la quietud de la noche. Aquí, bajo el manto de las estrellas, te invito a cerrar los ojos, respirar profundamente y dejar que la historia de esta velada te lleve suavemente a través del tiempo y del misterio honesta. Noche hablaremos de un reino oculto a los ojos de los vivos, un lugar al que todos los hombres de la Grecia antigua temían y reverenciaban por igual al el inframundo. Gobernado por Hades, el dios silencioso y severo, este reino no era un espacio de castigo eterno, como en otras tradiciones, sino el destino inevitable de todas las almas después de la muerte. Un mundo profundo, cubierto de sombras, cruzado por ríos mágicos y protegido por criaturas que solo podían habitar en la imaginación de los poetas. Pero antes de que descendamos juntos por sus oscuros pasillos, permíteme prepararte para el viaje. Respira despacio, inhala por la nariz, exhala por la boca. Siente como cada músculo de tu cuerpo se va relajando, como si estuvieras soltando el peso del día poco a poco. No hay prisa. No hay prisa. No hay urgencias. Solo existe este momento, este instante en que las palabras se transforman en un arrullo y el mito se convierte en un refugio. Imagina que caminas por un sendero estrecho en medio de un bosque. La luna se alza en lo alto, derramando su luz plateada sobre las hojas. El aire es fresco y cada paso te aleja del ruido del mundo cotidiano. A lo lejos, escuchas el murmullo de un río que no pertenece a la tierra de los vivos, sino a otro lugar, más profundo, más antiguo. Estás en el umbral del inframundo y pronto conocerás lo que los griegos imaginaron como el destino final del alma. El tema de esta noche es Hades y su reino subterráneo. No lo abordaremos con temor, sino con curiosidad y calma, porque los mitos, más que asustarnos, nos enseñan, y el mito de Hades no es solo la historia de un dios, sino una meditación sobre el ciclo de la vida y de la muerte, sobre lo que significa ir más allá del horizonte visible. Para los griegos, la muerte no era el final absoluto, era un tránsito, un viaje a otro plano de existencia. Allí, en el mundo subterráneo, todas las almas encontraban un lugar. Algunas recibían castigos por sus actos, otras descansaban en paz, y muchas simplemente vagaban en un estado silencioso, reflejo de la neutralidad de la vida que habían llevado. Mientras te relajas escuchando estas palabras, deja que tu imaginación pinte este reino oculto. Visualiza una vasta llanura oscura, surcada por ríos que brillan con reflejos extraños. Ve las puertas de bronce que se alzan imponentes, custodiadas por Cerbero, el perro de 3 cabezas que nunca duerme. Escucha el crujido del remo de Caronte, el barquero de los muertos, que guía su embarcación sobre las aguas del Aqueronte. Y en lo más profundo, observa la figura de Hades, sentado en su trono de ébano, con Perséfone a su lado, gobernando con una mezcla de severidad y silencio. No te apresures a entrar aún. Quédate un momento en el umbral. Como viajero nocturno, siente la expectación que precede a lo desconocido. El inframundo no es un lugar de terror en esta narración, sino un paisaje mítico que recorreremos con serenidad, entendiendo sus símbolos, escuchando las historias de los héroes que lo visitaron y aprendiendo de sus lecciones eternas. Recuerda que cada mito guarda en sí mismo una enseñanza. Hades y su reino nos hablan de lo inevitable, pero también de lo necesario. Nos recuerdan que la muerte, aunque temida, es parte del equilibrio del cosmos, así como el día da paso a la noche y la primavera a la quietud del invierno. También la vida necesita de la muerte para renovarse. Mientras escuchas, deja que estas ideas fluyan como un río tranquilo en tu mente. Deja que las imágenes del inframundo aparezcan suavemente, sin esfuerzo, como sueños que surgen en medio del silencio. Tal vez veas las praderas de Asfódelos, donde las almas erran sin sufrimiento ni gloria. Tal vez imagines los campos elíseos, bañados en luz dorada, donde los héroes descansan eternamente. O quizás percibas la profundidad del Tártaro, donde los dioses castigaron a los titanes y a los hombres que desafiaron las leyes divinas. En cada imagen es un fragmento del mito. Cada detalle es una semilla de reflexión. Y tú, escuchando en la calma de la noche, eres un viajero privilegiado.
alguien que cruza las fronteras del tiempo y se adentra en los relatos que han acompañado a la humanidad durante milenios. Antea, sí comienza nuestro recorrido. Hemos dejado atrás el mundo cotidiano y estamos listos para adentrarnos en el dominio de Hades. Poco a poco descenderemos a las profundidades, exploraremos sus ríos, sus guardianes, sus juicios y sus historias. Y en ese viaje, además de conocer un mito fascinante, también encontraremos un espacio para la introspección, un lugar para pensar en la vida, en la muerte y en el misterio que nos envuelve a todos. Ahora respira una vez más, siente la calma y acompáñame, porque esta noche nuestra historia comienza en el umbral de la tierra de los muertos. En el reino de Hades, señor del inframundo. Para comprender el reino del inframundo, primero debemos conocer a su soberano Hades, uno de los dioses más enigmáticos y a menudo incomprendidos del panteón griego. En su nombre, que significa el invisible o el no visto, ya sugiere la naturaleza de su poder en un dominio oculto, distante, inevitable. Imagina, por un momento, el principio de los tiempos. Según los griegos, el caos primigenio dio lugar a los primeros dioses, y de sus uniones surgieron los titanes, entre ellos Cronos, que devoraba a sus hijos para evitar ser destronado. Pero su esposa, Rea, logró salvar al más joven, Zeus, escondiéndolo en una cueva. Cuando Zeus alcanzó la madurez, desafió a su padre y lo obligó a vomitar a sus hermanos. Entre ellos estaban Poseidón, que gobernaría los mares, y Hades, destinado a recibir el mundo subterráneo. Juntos, los tres hermanos se enfrentaron a los titanes en la gran guerra conocida como la Titanomaquia. La batalla fue larga y feroz, con montañas lanzadas como armas y rayos, desgarrando el cielo. Finalmente, los jóvenes dioses vencieron y se repartieron el cosmos. El reparto fue solemne. Zeus, con su rayo, tomó el cielo como su reino. Poseidón, con su tridente, recibió los mares. Y Hades, con un casco forjado por los cíclopes, un yelmo que le otorgaba la invisibilidad, quedó como señor del mundo subterráneo, el lugar al que van las almas después de la muerte. Aunque este destino podría parecer oscuro, en realidad no fue visto como un castigo. Era una parte esencial del orden cósmico, sin Hades. El ciclo de la vida y la muerte estaría incompleto. Sin embargo, en la imaginación de los griegos, Hades siempre permaneció distante. A diferencia de Zeus o Poseidón, que intervenían en los asuntos humanos, Hades rara vez se mezclaba en el mundo de los vivos. Su nombre mismo era temido. Muchos preferían llamarlo Plutón, el rico, porque su reino contenía las riquezas ocultas de la tierra, minerales, piedras preciosas, semillas que germinan en lo profundo del suelo. Así, Hades era tanto el señor de los muertos como el guardián de la abundancia subterránea. Visualiza ahora la figura de Hades sentado en su trono de ébano. Su mirada es severa pero no cruel. En sus manos sostiene un cetro, símbolo de autoridad, y a sus pies reposa Cerbero, el perro de tres cabezas que vigila las puertas del inframundo. A su lado, más tarde, estará Perséfone, la reina de este mundo, cuya presencia traerá un equilibrio entre lo oscuro y lo luminoso. A los griegos no concebían a Hades como un demonio maligno, más bien lo veían como un gobernante justo, aunque implacable. No era él quien decidía el destino de las almas, sino los jueces del inframundo. Su papel era garantizar que el orden se mantuviera, que nadie escapara de la muerte, y que los límites entre la vida y lo eterno no se rompieran. En muchos mitos, Hades es retratado como una figura de respeto, incluso de inevitabilidad. Los héroes que descendieron a su reino, como Heracles, Orfeo u Teseo, no lo hicieron para desafiarlo directamente, sino para cumplir pruebas o buscar aquello que solo el inframundo podía ofrecer. Y siempre, al enfrentarse a él, lo hicieron con reverencia, conscientes de que estaban cruzando una frontera sagrada. Ahora, mientras escuchas esta narración, piensa en lo que representa Hades en la vida humana. Representa lo oculto, lo que no podemos ver ni controlar. Representa la certeza de que todo lo que vive, algún día, encontrará descanso en la tierra, pero también simboliza la riqueza escondida, los frutos que germinan bajo el suelo, el misterio de lo que está más allá de la superficie. No hay vida sin muerte, y no hay muerte sin vida. Ese era el equilibrio que los griegos comprendían a través de Hades, y por eso, aunque temido, su nombre nunca desapareció de las oraciones y rituales.
En muchos lugares de Grecia se le ofrecían sacrificios en pozos o grietas de la tierra, enviando humo y plegarias hacia las profundidades, como un recordatorio de que su poder estaba siempre presente. Aunque invisible, encierra los ojos un momento e imagina el cosmos griego dividido en tres: en lo alto, el cielo luminoso de Zeus, donde habitan los dioses olímpicos; en medio, la vasta tierra bañada por los mares de Poseidón, hogar de los hombres; y en lo profundo, bajo la superficie, el reino silencioso de Hades, donde todas las almas terminan su viaje. Ese es el escenario en el que nos adentraremos. Hemos conocido al soberano y comprendido su lugar en el orden del mundo. Ahora, estamos listos para abrir las puertas de su reino, cruzar los ríos oscuros y contemplar las maravillas y terrores del inframundo griego. Imagina ahora que nos acercamos al umbral del inframundo. No es un lugar hecho de fuego y llamas, sino de silencio profundo, de sombras antiguas, de ecos que parecen surgir de la misma eternidad. Los griegos concebían este reino como un vasto mundo subterráneo, escondido bajo la tierra, donde cada detalle tenía un significado sagrado para entrar. Primero debías cruzar uno de sus ríos míticos, que no eran simples corrientes de agua, sino símbolos del tránsito del alma. Los poetas hablaron de 5 ríos principales, cada uno con un carácter único. El primero es el Aqueronte, el río del dolor. Sus aguas oscuras arrastran los lamentos de quienes aún no han aceptado su destino. Es allí donde espera Caronte, el barquero de los muertos, viejo, encorvado, con los ojos encendidos como brasas. Caronte solo permite el paso a las almas que llevan una moneda en la boca o sobre los ojos, el pago de su viaje. Sin esa ofrenda, el alma debe vagar 100 años en las orillas, incapaz de cruzar. Después está la Estigia, el río del odio sagrado, cuyas aguas eran tan poderosas que incluso los dioses juraban sobre ellas. Si un dios rompía un juramento hecho en nombre de la Estigia, quedaba sumido en un letargo durante años, privado de su aliento divino. En este río no solo fluía agua, sino la fuerza misma de los pactos y de la verdad. El tercer río es el Lit, el río del olvido. Quienes bebían de sus aguas perdían la memoria, olvidando la vida que habían dejado atrás. Así, las almas se liberaban del peso de sus recuerdos, preparándose para la eternidad o para un posible renacimiento. El cuarto río es el Flegetonte, el río de fuego, que ardía sin consumir. Sus aguas eran llamas líquidas, símbolo de la pasión, del castigo y de la purificación. En sus orillas se encontraban las almas que habían cometido crímenes terribles, enfrentando la justicia divina finalmente. El Cosito, el río de los lamentos, cuyas aguas heladas estaban cargadas de lágrimas. Allí vagaban los espíritus que no habían recibido sepultura adecuada, claumandú, purseg, hecordadus, por ser honrados con los ritos que les permitieran descansar en 5 ríos, 5 caminos simbólicos, entrelazando el inframundo en un mapa espiritual que hablaba tanto de la vida como de la muerte en una. ¿Ves cruzado el río con la ayuda de Caronte? El viajero encontraba las puertas del inframundo. Eran enormes, hechas de bronce y piedra, y siempre custodiadas por una criatura temible en Cerbero, el perro de 3 cabezas. Con ojos brillantes y colmillos afilados, Cerbero vigilaba que ninguna alma escapara y que ningún vivo entrara sin permiso. Sus 3 cabezas representaban, según algunos, el pasado, el presente y el futuro, o bien los 3 aspectos de la muerte: el inicio, el tránsito y la eternidad. Aún así, en algunos mitos, héroes lograron engañarlo o aplacarlo. Orfeo lo calmó con el sonido de su lira. Heracles lo dominó con su fuerza. Pero para la mayoría de las almas comunes, Cerbero era la última prueba antes de ingresar definitivamente al reino de Hades. Una vez dentro, el viajero encontraba un vasto paisaje. No era un simple vacío, sino un mundo entero con diferentes regiones, cada una destinada a un tipo de alma. Algunos relatos describen praderas grises, donde las sombras vagaban sin rumbo, murmurando recuerdos apagados. Otros hablaban de los campos elíseos, bañados en luz dorada, donde descansaban los héroes y los justos. Y más allá, en lo profundo, se hallaba el Tártaro, un abismo de castigos donde los titanes y los grandes criminales sufrían su eterna condena. Al inframundo no era solo un lugar de oscuridad, era, en realidad, un reflejo del orden cósmico. Cada río, cada guardián, cada región tenía un propósito en mostrar que la muerte no era un caos, sino una transición organizada,
un espejo de la vida con sus propias leyes. Santo, imagina caminar por ese paisaje con calma. Escucha el murmullo de las aguas del Estigia. Siente el calor lejano del Flegetonte. Observa a las almas cruzando lentamente con Caronte. A lo lejos, los ladridos de Cerbero resuenan como un recordatorio de que has dejado atrás el mundo de los vivos. Y sin embargo, no hay miedo en esta visión, solo respeto y misterio. El inframundo, en la visión griega, no era un castigo universal, sino un destino compartido. No todos sufrían. La mayoría simplemente habitaba en un estado de sombra, recordando que lo esencial no era cómo morías, sino cómo habías vivido. Este era el reino que Hades gobernaba con silencio, un lugar donde los límites eran claros una vez dentro. No había retorno. Pocos héroes habían desafiado esa regla, y casi ninguno lo logró sin pagar un precio. Ahora, mientras escuchas estas palabras en la serenidad de la noche, piensa en esos ríos simbólicos: el dolor, el odio, el olvido, el fuego y las lágrimas. Cada uno puede reflejar algo de nuestra propia vida en las penas que cargamos, las pasiones que nos consumen, los recuerdos que dejamos atrás, las lágrimas que derramamos, los pactos que juramos. El inframundo no era solo un mapa para los muertos, era también un espejo para los vivos. Respira profundo. Siente cómo estas imágenes se deslizan suavemente en tu mente, como aguas tranquilas que fluyen. Has cruzado el umbral. Has visto los ríos y los guardianes. Estás en el corazón del reino de Hades. Han cruzado el río con Caronte en haz, pasado junto a las fauces de Cerbero, que gruñe y mueve sus 3 cabezas, pero te deja entrar ahora. Ante ti se abre un vasto salón sombrío, iluminado apenas por la luz incierta de antorchas eternas. Es aquí donde comienza lo inevitable en el juicio de las almas. En la mitología griega, la muerte no era un fin absoluto, sino un tránsito. El alma, una vez separada del cuerpo, debía ser evaluada, no por Hades directamente, pues su papel era el de guardián y soberano del reino, sino por 3 jueces justos y sabios danminos, Radamantes y Eco. Imagina ese tribunal solemne: 3 figuras erguidas, vestidas con túnicas antiguas, cada una con un semblante distinto. Radamantas, famoso por su imparcialidad, examina con detalle la vida del alma, buscando la verdad en cada recuerdo. Eco, el guardián de las llaves del inframundo, abre y cierra las puertas de los destinos posibles. Y Mines, el más imponente, escucha en silencio los testimonios y con un gesto final dicta la sentencia. A ningún alma puede escapar de este juicio. Allí, ante los jueces, se revelan todas las acciones de la vida en los actos de justicia, las mentiras, los amores, los engaños. Nada queda oculto, como si las memorias se desplegaran como un libro abierto. Las decisiones que tomaste en la vida se convierten en argumentos que definen tu eternidad. Los griegos creían que había 3 caminos principales. Después del juicio, el primero llevaba a los Campos Elíseos, un lugar luminoso, lleno de praderas verdes, donde los héroes y los justos podían descansar en paz. Allí, el aire era dulce, los ríos cristalinos, y las almas caminaban con serenidad. Era el premio a la virtud. El reflejo de una vida vivida, con honor. En el segundo destino, era el Tártaro, un abismo oscuro y profundo. No era solo un lugar de castigo, sino la prisión de los enemigos de los dioses. Allí estaban los titanes, encadenados tras la gran guerra contra Zeus. Allí sufrían los criminales, aquellos que habían cometido atrocidades contra los hombres o contra los dioses. En el Tártaro, el fuego, las cadenas y el silencio eterno se mezclaban en un escenario de castigo ejemplar. El tercer camino conducía a las praderas de Asfódelos, un lugar gris y neutro, donde vagaba la mayoría de las almas. Ni glorioso ni terrible, era un reflejo de la vida común. Allí, las sombras caminaban lentamente, sin dolor, pero también sin memoria clara de lo que habían sido. Este era el destino de quienes no habían destacado ni por su virtud ni por su maldad. El espacio del equilibrio. En algunos mitos hablaban también de los campos de castigo, una región distinta al Tártaro, reservada para las almas culpables de faltas graves, pero no divina. Allí experimentaban sufrimiento, no eterno, sino hasta haber expiado sus culpas. Solo entonces podían dirigirse a un lugar más sereno. Imagina ahora estar frente a los jueces. No hay abogados, no hay excusas, solo está tu vida, desnuda,
mostrada como realmente fue. Los pequeños actos de bondad, las palabras de amor, los errores, las sombras, todo se entrelaza en un tapiz que decide tu destino. No hay miedo en esta visión, sino una calma solemne en la certeza de que cada vida importa y que, de algún modo, siempre deja huellas. Este juicio era más que un mito. Para los griegos, era una enseñanza moral. Recordaba a cada persona que sus acciones tenían consecuencias más allá de la vida, que cada decisión era un hilo en el tejido de la eternidad. Así, vivir con justicia no era solo una elección terrenal, sino una preparación para el más allá. Mientras escuchas estas palabras, quizá puedas reflexionar en silencio. ¿Qué mostraría tu alma si se abriera como un libro ante esos jueces? No como reproche, sino como ejercicio de calma. Los mitos nos invitan a mirarnos a nosotros mismos, a reconocer la importancia de nuestros actos. Grandes o pequeños, respira despacio y deja que esta imagen se asiente en tu mente. Visualiza los 3 caminos a tu izquierda, la luz dorada de los campos elíseos a tu derecha, la oscuridad profunda del Tártaro frente a ti, la vasta llanura gris de Asfódelos. Cada camino simboliza no solo un destino del alma, sino también una posibilidad en la vida en la virtud, la caída, la neutralidad en los griegos. Al imaginar este juicio, no buscaban asustar, sino enseñar. Sabían que nadie es completamente justo ni completamente malvado, que la mayoría de los hombres navega entre luces y sombras, y por eso existía Asfódelos, ese lugar intermedio que recordaba que la vida cotidiana también tenía un espacio en la eternidad. Ahora, mientras tu respiración se hace más lenta, deja que estas imágenes se conviertan en sueños. Estás en el corazón del inframundo, frente a los jueces que conocen la verdad de todas las vidas. Y aunque el veredicto nunca lo escucharemos aquí, lo importante es la enseñanza en cada acción, cada palabra. Tiene eco más allá de nosotros mismos, con serenidad. Deja que el tribunal desaparezca suavemente en la penumbra. Hemos presenciado el juicio de las almas y, en este viaje, el mito nos ha mostrado no un final, sino un espejo. Hemos recorrido los ríos oscuros, cruzado las puertas de bronce, escuchado el juicio solemne de las almas. Ahora nos adentramos en el corazón del inframundo, allí donde se alza el trono de ébano, custodiado por el silencio eterno. Y en ese trono no se sienta un solo soberano, sino 2 ángeles y Perséfone, rey y reina de lo invisible en Hades. El soberano implacable Hades gobierna con firmeza, no con ira. No es un dios cruel, como a veces se le malinterpreta, sino un guardián del orden. Su mirada, fría como la piedra, asegura que ningún alma escape de su destino. Bajo su mando, el inframundo no es caos, sino equilibrio. Los muertos encuentran reposo, los culpables reciben castigo, y el ciclo de la vida y la muerte sigue fluyendo. Pero incluso el Señor de las Sombras no gobierna solo. A su lado está Perséfone, la reina que aporta un contraste luminoso en medio de tanta penumbra. El mito del rapto. La historia cuenta que Perséfone, hija de Deméter, diosa de la tierra y de la cosecha, fue raptada por Hades mientras recogía flores en un prado. La tierra se abrió bajo sus pies, y el dios emergió en su carro negro, llevándosela al inframundo para convertirla en su esposa. El dolor de Deméter fue inmenso. En su desesperación, abandonó los campos y negó a la tierra su fertilidad. El mundo se tornó estéril, los hombres pasaron hambre, y los dioses temieron la extinción de los mortales. Solo entonces intervino Zeus, ordenando un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año con su madre en la superficie, trayendo la primavera y el verano, y el resto con Hades en el inframundo, marcando el otoño y el invierno. Así, el mito no solo explica el ciclo de las estaciones, sino también la dualidad de la existencia en luz y oscuridad, vida y muerte, ausencia y regreso. Perséfone, la reina compasiva en el inframundo. Perséfone no es una prisionera, sino una reina. Aunque su destino fue impuesto, los mitos la describen como una figura poderosa, capaz de suavizar las decisiones de su esposo. Muchas almas acudían a ella en busca de compasión, y algunos héroes lograron su ayuda para obtener favores imposibles. Imagina la escena: el trono de ébano, imponente, con Hades a un lado y Perséfone al otro. La severidad del dios se equilibra con la serenidad de su reina. Él representa la inevitabilidad de la muerte. Ella,
la promesa del renacimiento. Juntos, encarnan el ritmo eterno de la naturaleza, el campo que muere en invierno y florece en primavera. Nun, reino de contrastes. El dominio de Hades y Perséfone estaba dividido en regiones que reflejaban el destino de las almas en los campos elíseos. La luz dorada acariciaba las praderas eternas, un reflejo del amor de Perséfone por la vida en las praderas grises de Asfódelos. La monotonía recordaba la neutralidad de la existencia común y en el oscuro Tártaro, el poder severo de Hades imponía justicia implacable. En cada rincón del inframundo era una extensión de su soberanía compartida. Lo severo y lo compasivo, lo oscuro y lo luminoso en Perséfone, y los héroes. Algunos relatos cuentan que cuando los héroes descendieron al inframundo, fue Perséfone quien inclinó la balanza a su favor. Orfeo, con su lira y su canto, conmovió más a ella que a Hades, y gracias a su intercesión obtuvo la oportunidad de recuperar a Eurídice. Heracles, en su misión de llevar a Cerbero a la superficie, fue recibido con respeto por Perséfone, quien permitió que cumpliera su prueba. Perséfone no era simplemente la sombra de Hades, sino una mediadora entre la vida y la muerte, entre el dolor y la esperanza. En reflexión simbólica en la calma de la noche, piensa en lo que representan estas dos figuras. Hades, el límite que todos debemos aceptar, el recordatorio de que la vida tiene un final. Perséfone, la renovación, el ciclo eterno que asegura que después del invierno siempre llega la primavera. Juntos nos enseñan que la existencia está tejida de opuestos y que ambos son necesarios. Sin muerte no hay vida, sin oscuridad no hay luz. Sin ausencia no hay regreso. Respira despacio y visualiza este reino compartido. Imagina al rey de mirada severa y a la reina de ojos serenos, sentados en lo profundo de la tierra, gobernando el misterio eterno. No hay terror en esta imagen, solo un profundo respeto, una calma solemne que nos recuerda nuestro lugar en el ciclo del cosmos. El inframundo no era un lugar al que los mortales pudieran entrar libremente. Era dominio de Hades y Perséfone, protegido por ríos, puertas y guardianes. Y sin embargo, algunos héroes y figuras legendarias se atrevieron a cruzar sus fronteras. Sus viajes quedaron grabados en la mitología como ejemplos de amor, valentía o insensatez en Orfeo y Eurídice en el amor que desafió la muerte. Imagina a Orfeo, el poeta y músico más prodigioso de Grecia, cuya lira podía conmover a hombres, animales y hasta piedras. Cuando su amada Eurídice murió por la mordida de una serpiente, su dolor fue tan inmenso que decidió descender al inframundo para traerla de vuelta con cada acorde de su lira. Las puertas se abrieron. Cerbero, el guardián temible, se calmó como un cachorro al escuchar la melodía. Las sombras dejaron de vagar para escuchar aquel canto lleno de amor. Incluso Hades, implacable, y Perséfone, compasiva, quedaron conmovidos. Le concedieron un permiso único. Eurídice podría seguirlo de regreso al mundo de los vivos, con una sola condición. Orfeo debía caminar al frente y no mirar atrás hasta que ambos hubieran cruzado completamente entero. Imagina esa escena. Un túnel oscuro. Orfeo, avanzando con el corazón latiendo con fuerza, escuchando los pasos suaves de Eurídice detrás de él, pero la duda lo consumió. ¿Y si no estaba allí? ¿Y si todo era un engaño? En el último instante, cuando casi alcanzaban la salida, Orfeo giró la cabeza, y en ese momento Eurídice se desvaneció para siempre, arrastrada de nuevo a las sombras. Este mito nos habla del poder del amor, pero también de la fragilidad de la confianza. Nos recuerda que a veces, en la vida como en los sueños, basta un instante de duda para perder lo que más queremos. Heracles y Cerbero la fuerza contra él. Miedo. Otro mito célebre es el de Heracles, el héroe de los 12 trabajos. Su última prueba fue la más peligrosa, al descender al inframundo y traer de vuelta a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas. Heracles bajó al reino de Hades con valentía. Allí pidió permiso al propio Dios para llevarse a la criatura. Hades aceptó, con una condición: no podía usar armas. Debía dominar al perro únicamente con su fuerza. Imagina el momento en Cerbero rugiendo, con sus 3 fauces abiertas, lanzando llamas y espuma. Pero Heracles, con la fuerza de un semidios, lo sujetó con sus brazos desnudos. Tras una lucha feroz,
logró dominarlo, encadenarlo y llevarlo al mundo de los vivos. El mito muestra no solo la fuerza física de Heracles, sino su capacidad para enfrentar lo que los hombres más temen, a la muerte misma. Y al lograrlo, no la destruyó, sino que la respetó, devolviendo después a Cerbero a su puesto ante Teseo y Pirítoo, a la arrogancia castigadano. Todos los que descendieron al inframundo lo hicieron por amor o deber. Algunos lo hicieron por orgullo. Y su destino fue mucho más oscuro en Teseo. El héroe que venció al Minotauro y su amigo Pirítoo decidieron que eran dignos de esposas divinas. Pirítoo deseaba nada menos que a Perséfone, la reina del inframundo. Así, ambos bajaron para raptarla. Neides lo recibió con aparente cortesía y los invitó a sentarse en un banquete. Pero los asientos estaban encantados. En cuanto se acomodaron, quedaron atrapados, sus cuerpos pegados a las rocas. Allí permanecieron, prisioneros eternos de su propia arrogancia. Tan solo Teseo fue rescatado más tarde por Heracles, pero Pirítoo nunca volvió. El mito es una advertencia clara. El inframundo no perdona la soberbia, no es un lugar para la codicia, sino un espacio sagrado al que se debe entrar con respeto. El eco de los mitos. Cada una de estas historias refleja un aspecto distinto del inframundo en Orfeo. Nos habla del amor que trasciende, pero también de la duda que destruye. En Heracles representa la fuerza que enfrenta. Los miedos más profundos ante Teseo y Pirítoo nos recuerdan los límites de la arrogancia humana. El inframundo no era solo un lugar de sombras, sino un escenario donde se probaba el alma, donde los héroes enfrentaban sus verdades más íntimas. Ahora, mientras escuchas estas historias en la calma de la noche, deja que las imágenes se asienten suavemente en tu mente. Imagina la música de Orfeo resonando como un susurro a Heracles luchando con Cerbero en un torbellino de fuerza, y contempla a Teseo atrapado, recordando que no todo puede ser conquistado. Respira despacio. El mito es como un sueño compartido, un espejo que refleja nuestras propias dudas, nuestras fortalezas y nuestros errores. Hemos viajado juntos por las profundidades del mito. Cruzamos los ríos del inframundo, escuchamos los ladridos de Cerbero, vimos el juicio solemne de las almas. Conocimos a Hades y Perséfone en su trono, y seguimos los pasos de héroes valientes que se atrevieron a desafiar la muerte. Ahora, poco a poco, el viaje llega a su fin. El inframundo griego no es solo un escenario sombrío de sombras y castigos, es en realidad un espejo de la vida misma. Cada río, cada región, cada mito nos habla de lo que los antiguos comprendieron, aunque la existencia está hecha de opuestos que se necesitan mutuamente: la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, la memoria y el olvido. Todo forma parte de un ciclo eterno en Hades, muchas veces temido. No es el enemigo, es el guardián de ese equilibrio. Sin él, no habría lugar para el descanso de las almas, ni orden en el tránsito de la vida hacia lo eterno. Y Perséfone, su reina, nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda puede florecer un rayo de esperanza. La promesa de un renacimiento. Imagina, ahora que estás sentado junto al río Lit, el río del olvido. Sus aguas fluyen tranquilas, reflejando una luz tenue bajo la superficie. No hay miedo, solo calma. Las voces de las almas se desvanecen como ecos lejanos, y todo se convierte en un susurro suave. Piensa en lo que has escuchado esta noche. Cada historia es como una antorcha encendida en la oscuridad. Ilumina no solo el camino de los héroes, sino también el tuyo. Te recuerda que el amor, como el de Orfeo, puede ser poderoso aunque frágil, que la valentía, como la de Heracles, es capaz de enfrentar hasta lo más temido, y que la arrogancia, como la de Teseo y Pirítoo, siempre encuentra su límite pero más allá de los héroes. Lo que permanece es el orden del inframundo, la certeza de que todo tiene un lugar, un tiempo y un sentido. Respira profundo. Inhala, exhala, siente como tu cuerpo se va relajando, como si cada músculo soltara el peso del día. Así como las almas encuentran reposo en los prados de Asfódelos o en los campos elíseos, tú también encuentras descanso aquí. En este instante la noche es un espejo del inframundo oscura, silenciosa, infinita, pero en ella no hay castigo, sino oportunidad de soñar, de renovar las fuerzas,
de dejar atrás lo vivido. Mañana, como Perséfone, al regresar a la superficie, despertarás con la promesa de una nueva primavera. Imagina que el viaje de esta noche llega a su conclusión. Has caminado por los pasillos oscuros, has escuchado las historias, y ahora subes lentamente hacia la superficie. A lo lejos, una tenue claridad comienza a brillar. El reino de Hades queda atrás, solemne y silencioso, guardando los secretos que solo los mitos pueden contener. Ni tú, viajero nocturno, regresas con calma, llevando contigo no el peso de la oscuridad, sino la paz de haber comprendido que la muerte no es un final abrupto, sino una parte más del ciclo eterno. Mientras tus ojos se cierran y tu respiración se vuelve cada vez más lenta. Permite que este relato se disuelva como un sueño. Deja que la imagen de Hades y Perséfone en su trono se aleje suavemente, como si se desvaneciera en la neblina del tiempo. Eres parte de ese mismo ciclo, de esa misma historia que une la vida y la muerte, la luz y la sombra. Y en esa unión encuentras descanso. Soy el historiador nocturno, y esta noche he sido tu guía en este viaje por el inframundo griego. Te agradezco por acompañarme y por dejar que mis palabras sean la música que arrulle tu descanso, aunque duermas profundamente, que sueñes con praderas doradas, con ríos tranquilos, con la serenidad de los dioses antiguos, y que al despertar lo hagas renovado, como si hubieras regresado de un viaje mítico hacia las profundidades y hubieras encontrado allí no miedo, sino paz. Buenas noches y dulces sueños.